Algo por decir, un ensamble entre cultura y psicoanálisis. Creado y producido por Viviana Didío y María Marta de Palma, donde invitan a la palabra de quienes asumen un compromiso con la creatividad y el lazo social. Algo por decir, los miércoles de 22 a 23 horas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va? Aquí hoy nos encontramos para hablar de un tema que es más que de actualidad, ¿no? Sí. Es un tema clínico, pero es un tema que, bueno, hoy nos convoca a todos porque es algo que aparece, digamos, con muchísima frecuencia, ¿no? No estamos hablando solo de una cuestión estructural, sino de algo que viene del orden del síntoma, ¿no? Que hiciste en la época. Así que bueno, nos querés presentar a nuestro invitado, María Marta. Buenas noches, Eduardo. Bueno, ¿qué tal, Eduardo Urbach? ¿Qué tal? Hoy nos acompaña, ya estuvimos en otra oportunidad, ¿no? En presencia. Eduardo es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Sí. Ejerce su práctica en la ciudad de Buenos Aires, en Centro 2. Es coordinador docente de talleres de formación y supervisor de dispositivos de la institución. Y lo conocemos como autor en un libro que fue publicado por Letra Viva Centro 2, que se llama El manejo de la transferencia, maniobras y operaciones del analista en la dirección de la cura. Es un hermoso libro, además de lo valioso para mí, cuando lo leí, me pareció maravillosa, sobre todo la primera parte. Un abordaje de Freud que no lo tenía, muy original, muy original. Pero lo que nos convoca hoy es el título del evento en relación al nuevo libro que fue publicado por Cascada de Letras, ¿no? Es la editorial. Sí. Y también el abordaje sobre lo que hay que hacer o lo que no debemos hacer, nos introduce en el ataque de pánico. Y bueno, también veremos algunas maniobras, ¿no es cierto, Eduardo? Maniobras y operaciones del analista en lugar de en el manejo de la transferencia, esta vez será con el ataque de pánico. Sí, el libro lo que es saber hacer frente a los ataques de pánico, con esta ambigüedad que tiene el saber hacer frente a los ataques de pánico y el saber hacer frente, ¿no? Por eso en el título lo puse entre guiones, no sé si se alcanza a leer porque debe estar al revés, pero quizás se alcanza a distinguir. Saber hacer. Ajá. Y bueno, el abordaje clínico desde la perspectiva del psicoanálisis es algo bastante escaso en cuanto a bibliografía, cuestión que yo verifiqué cuando me empecé. O sea, en realidad no fue un tema que a mí me interesó teórica o conceptualmente, sino que fue algo con lo que me encontré a las patadas por la demanda en el consultorio, cuando empezaron a llegar pacientes con ataques de pánico hace unos 15 años atrás. Yo la verdad que no tenía la menor idea de cómo abordar, no conocía las particularidades del fenómeno, ni abordaje clínico, empecé a buscar bibliografía, había prácticamente nada. Lo único que encontré en ese momento fue un artículo de mi colega Víctor Junger, que había hecho una presentación del tema en la escuela, en un seminario de Isidoro Beck,
Bueno, y ahí él planteaba una hipótesis que para mí resultó muy enigmática en ese momento, que era que el ataque de pánico era un colapso temporal de la función de la metáfora paterna. Esto a mí me resultó muy enigmático, bueno, y me puse a investigar qué podía querer decir eso, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezaron todas mis investigaciones y desarrollos, y bueno, y la clínica que me fue enseñando, los pacientes me fueron enseñando, como las histéricas a Freud, cómo ir abordando el tema. En ese colapso, ¿Cómo? Perdón. no, No, iba a preguntarte, digo, si bien sé que es un capítulo de tu libro, pero como hoy escuchamos, o la gente se escucha pánico, pánico, ataque de pánico, ¿no? O sea, la gente se autodiagnostica ahora, ya más o menos todos saben la fenomenología, entonces, uy, empecé con ataque de pánico, estoy con pánico. Y vos haces una distinción, justo tomás un capítulo justamente para hablar entre lo que es el pánico, el ataque de pánico y por ahí un trastorno de pánico, ¿no? Entonces, por ahí que nos hicieras así rápidamente, yo sé que vos te tomás todo un capítulo, pero estaría bueno. Buenísimo, te agradezco la pregunta, fue una cuestión crucial, porque ¿qué es lo que caracteriza el ataque de pánico? Que tiene todas las manifestaciones de una situación de pánico. Una situación de pánico es algo que acontece por una situación real, concreta, en la cual el sujeto se ve enfrentado a un peligro inesperado. Y entonces se desencadenan en el cuerpo toda una serie de reacciones fisiológicas típicas, taquicardia, descarga de adrenalina, hay una preparación para huir o para enfrentarse a ese peligro, y que son lógicas por la situación que genera el pánico en ese contexto real. ¿Qué es lo que caracteriza el ataque de pánico? Que se producen todas esas mismas manifestaciones corporales sin ninguna situación real que las amerite. Puede suceder en cualquier momento del día o incluso de la noche, hasta durmiendo. Alguien de pronto se despierta en mitad de la noche con taquicardia, con sudoración, sintiéndose que no puede respirar, que no puede tragar, todos los síntomas que conocemos por el DSM-4, ¿no? Y no hay ninguna situación real que lo amerite. Entonces, bueno, allí hay que ir haciendo todo un trabajo para entender, y esto yo lo que encontré, sí, de bibliografía fue poder ir a Freud, el Freud de 1895, en su texto de las neurastenias, la neurosis de angustia, y me encuentro con que Freud allí ya describe los cuadros de neurosis de angustia que son esencialmente idénticos a lo que hoy, a partir del DSM-4, está definido como ataques de pánico. Es muy interesante porque Freud pone a cuenta en ese momento de los problemas atinentes a las carencias o privaciones sexuales. Pero es lógico porque en 1895 esa era una de las causas fundamentales de subida de tensión, en las cuales los sujetos no tenían ninguna herramienta simbólica, ninguna representación para poder ligar esos síntomas que les pasaban en el cuerpo con las costumbres sexuales, ¿no? Entonces, bueno, Freud las define como neurosis actuales. Y ahí hay una enseñanza crucial para el abordaje que los analistas tenemos que hacer de pacientes que no llegan con ataque de pánico. Porque ¿qué nos enseña Freud allí? Que en las neurosis actuales no hay mecanismo psíquico. No hay una relación directa al modo de una conversión histérica. Y eso nos da una enseñanza acerca de esto, yo lo pongo en el primer capítulo del libro, que digo, lo primero es saber lo que no hay que hacer, ¿no? Si no sabemos qué hacer, por lo menos
aprendamos qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Evitemos una intervención iatrogénica. Y lo que no hay que hacer en estos casos es interpretar. Hacer una interpretación al modo que uno haría de una conversión histérica. Hacer una interpretación por la vía del significante. Esos síntomas están en lo real del cuerpo y no remiten a ninguna representación, a ningún significante. Después, volviendo, están los trastornos del pánico, terminando esta distinción diagnóstica. Entonces tenemos el pánico como reacción frente a una situación real, el ataque de pánico como algo que irrumpe sin una cuestión, son aparentemente sin causa. Esto es lo que vuelve loco. Ya el que sufre un ataque de pánico siento que se está muriendo o que se está volviendo loco. No puede enlazar que nada de lo que le pase tenga algo que ver con el psiquismo. Si no son tratados los ataques de pánico desde que empiezan a aparecer, si no se tratan de un modo eficaz, el sujeto empieza a buscar mecanismos de curación espontánea. Entonces se arma todo tipo de mecanismos fóbicos y de inhibiciones que configuran lo que la psiquiatría llama trastornos del pánico, que son ya todo tipo de limitaciones, o sea, la vida del sujeto se va achicando cada vez más para evitar las situaciones que sabe que pueden producirle un ataque de pánico. Por ejemplo, le dio un ataque de pánico en el subte, no va a subir más a un subte. Le dio un ataque de pánico en el trabajo, deja el trabajo y busca y termina buscando algo que no le genere tensión. Porque finalmente, lo que nos enseña Freud ya ahí en 1895, nos habla de la ecuación etiológica. Nos dice que hay una mezcla de 4 factores que son los que van a producir, en ese momento la llama neurosis de angustia. Dice que tiene que haber una condición, dice que tiene que haber una causa específica, dice que tiene que haber una causa concurrente y una motivación inmediata, lo que nosotros llamamos factor desencadenante. Por eso lo que desencadena generalmente los ataques de pánico son alguna situación trivial, que no tiene ninguna entidad como para justificar que desencadene semejante estado. Pero lo que hay son condiciones creadas desde la constitución del sujeto, desde pequeño en general. Son sujetos, ahora como hablar un poquito más de cuáles son las condiciones necesarias, o sea, no cualquiera tiene un ataque de pánico. Tiene que haber condiciones necesarias y después está la causa específica, que no tiene que ver con algo de ese momento, sino con una acumulación de tensión, que en 1895 podía estar atribuida a frustraciones de la vida sexual y que hoy está desparramada por diferentes causas que también están muy cargadas de un factor libidinal, pero que pueden tener que ver con situaciones del trabajo, con situaciones de pareja, de todas las cosas que sabemos que pueden afectar a un sujeto que no tiene la menor idea de cómo lo afectan esas situaciones. Es decir, alguien que, en general con lo que nos encontramos son con sujetos sobreadaptados y desde muy chicos, y que han padecido situaciones muy angustiantes y muy traumáticas en tiempos constituyentes de su vida, y que eso les hizo armarse como de una estructura, de una coraza, que les permitió llevar adelante sus vidas como si no pasara nada. Por eso es muy complicado, porque hay que vencer 2 tipos de resistencia. Yo una de las primeras cuestiones, yo en la introducción del libro empiezo y termino hablando en el libro de las resistencias. ¿Por qué? Porque en relación a los ataques de pánico nos encontramos con la resistencia de los 2 lados. Nos encontramos con las resistencias de los pacientes de poder siquiera suponer que estos ataques que tienen alguna causa psíquica,
en general no llegan después de que hicieron todo el periplo por todas las especialidades médicas, lo cual es lógico, porque en el momento de la desesperación, del ataque de pánico, se aferran al discurso médico, que es el único discurso del cual pueden aferrarse. Debo tener un problema en el corazón, me debe haber dado una ACV, ¿no? Entonces van primero a hacer todo tipo de consultas, cuestión que yo además, si no las han hecho, les recomiendo que la hagan, para que no haya duda de que no hay ninguna causa orgánica. Entonces tenemos la resistencia de los pacientes de poder aceptar que hay una causa para esos efectos que se manifiestan en estos, entre comillas, síntomas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no son síntomas en el sentido en el que nosotros los pensamos desde el psicoanálisis, ¿no? Un síntoma analítico es un síntoma interpretable, es un síntoma que interroga al sujeto. Estos son síntomas que aparecen en el cuerpo, en lo real del cuerpo, en un cuerpo no simbolizado. Bien, yo hablaba de las dos vías de la resistencia. Después está la resistencia de los analistas. ¿Por qué? Porque el abordaje de estos pacientes es totalmente contrario a la formación que hemos recibido como analistas. Por eso Freud, en esos textos de 1895, deja la neurosis de angustia fuera del campo del psicoanálisis. Dicen, como no hay mecanismo psíquico, como no hay algo reprimido, no podemos aplicarle el método de la asociación libre, el método psicoanalítico, el dispositivo analítico no es pertinente para estos cuadros, lo cual además tiene directamente que ver con que Freud en ese momento necesita validar su herramienta frente a la comunidad científica, y entonces, donde no tiene una respuesta de cómo abordarlo, dice esto no es para el psicoanálisis, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Que tenemos que saber que la urgencia con la que nos llegan estos pacientes requieren de un abordaje para el cual nuestras herramientas clásicas, aquello para lo que hemos sido formados, no nos sirven. Tenemos que hacer un abordaje totalmente heterodoxo en ese sentido. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados por nuestra formación a no dar demasiadas explicaciones, a evitar reforzar con explicaciones las causas que los mismos pacientes nos traen acerca de cuál es su problema. Por ejemplo, nos llega un paciente que nos dice, y a mí mi papá me abandonó cuando tenía 5 años, y todo lo que nos cuenta de sus síntomas y problemas actuales nos refiere a haber sido abandonado por su padre. Bueno, clásicamente, ¿qué hacemos? Sí, iremos desarmando, ¿no? Como nos enseña Lacan, los efectos solo andan bien en ausencia de la causa. Vamos a tratar de desarmar la consistencia de esto para que se abra a una dimensión en donde aparezca la experiencia del inconsciente y que no todo quede referido a esto, sino no hay nada que analizar. Bueno, con estos pacientes nos encontramos con un problema preliminar que tiene que ver con la instalación de la transferencia. Nos encontramos con que, como ellos no hacen ninguna relación entre los efectos que sufren y que eso tenga ninguna causa, tenemos que empezar prestando significantes. Ellos están desesperados por entender qué es lo que les pasa. Piden a gritos explicaciones. Pues bien, ahí es donde yo digo, como una herejía para lo que es la formación del analista, buscan desesperadamente explicaciones, hay que dárselas. Tenemos que darles explicaciones, y aquí es donde se apoya fuertemente el deseo del analista, porque las explicaciones que tenemos que dar son las que les permitan a ellos hacer algún tipo de enlace entre los síntomas que padecen y su historia. Tienen que poder entender que esto no viene de la nada, que esto viene de una larga historia, porque si no, no nos van a contar su historia. ¿Para qué se van a poner a hablar
de lo que les pasó en la infancia, de los problemas que tienen con el jefe. Si eso no tiene nada que ver, a mí lo que me agarra es taquicardia, yo no debo tener un tumor cerebral. Yo cuento en el libro una de mis primeras pacientes con ataques de pánico, que es la que me enseñó la gran mayoría de las cosas que después fui desplegando, conceptualizando, que ella venía de haberse hecho todos los estudios con todos los especialistas y llegó al último, que fue el neurólogo. Ella llega convencida de que debía tener un tumor cerebral. Por eso le agarraban estos ataques, ¿no? Y entonces va al neurólogo, le hace una tomografía y demás, le dice, bueno, de acá a 15 días vas a tener resultados, pero mientras tanto anda a ver a un psicólogo, ¿no? Y la deriva y llega a mí. Más o menos a la altura de la tercera entrevista, ella estaba absolutamente convencida de que algo iba a aparecer en esos estudios. Es completamente raro encontrarse con un paciente que llega abatido, deprimido, angustiado, porque el neurólogo le dijo que no tiene ningún tumor cerebral. ¿No? Ella hubiera preferido que le dijeran que entonces, porque ahí ya tenía una causa orgánica para lo que le pasaba, ¿no? Ese fue el puntapié inicial para poder empezar a aceptar que algo debía no andar tan bien en su vida como ella pensaba, porque ella pensaba que en su vida andaba todo bien. Estaba felizmente casada, tenía un hijo al que adoraba, tenía un trabajo excelente del que la apasionaba. Bueno, fue necesario que ella comenzara a contar su historia, y ahí pasa algo muy interesante, que es que no hay nada reprimido, sino que uno suele encontrarse con lo que Freud llamaba, creo que en el capítulo 3 de Inicio, Síntomas de Angustia, el mecanismo del aislamiento, ¿no? Están aislados, el sujeto conoce los distintos elementos de su historia que han sido traumáticos, por llamarlo de alguna manera, pero no hacen nexos lógicos entre ellos. Entonces empieza a poder enlazar estos momentos terribles de su historia con cómo ella fue sobreadaptándose, permitiendo, tragándose todos los sapos, aguantando, soportando, y entonces así es como le va maravillosamente bien en el trabajo, porque era una topadora, pero ¿a qué costo? De eso no tenía ningún registro. No sé si quieren preguntarme algo y si no avanzo. Sí, pensaba vos nombras particularidades del fenómeno. Ahora entiendo por qué no lo llama síntoma. Es un fenómeno al estilo, se me ocurría como Lili Donsis nombra en algún lugar el fenómeno psicosomático que dice tiene vocación de síntoma. ¿El ataque de pánico también tiene vocación de síntoma? Es muy interesante lo que preguntas, porque efectivamente es un fenómeno porque no hace estructura. El ataque de pánico, quizá la tesis más fuerte de mi libro es que el ataque de pánico va al lugar de la angustia que faltó a la cita. Cuando yo les decía que la ecuación etiológica, Freud nos habla de que hay condiciones. Una de las condiciones que prácticamente en todos los casos nos encontramos es que son sujetos que carecen del mecanismo de la angustia señal porque fue desmantelado, desarticulado en algún momento constitutivo de su subjetividad. Solemos encontrarnos con pacientes que en la infancia padecieron situaciones traumáticas. No es el estrés postraumático, no es una situación, sino largos periodos de su vida en los cuales padecieron una situación terriblemente angustiante. Tan angustiante, tan traumática, que para poder sobrevivir eliminaron el mecanismo de la angustia. Dejaron de angustiarse, se sobreadaptaron a eso. Entonces, al haber perdido
el recurso de la angustia cuando aparece. Yo por eso hay un capítulo en el cual lo despliego en relación al nudo Borromeo, porque me parece que es ejemplar para poder ubicar cómo la angustia aparece como un nombre del Padre. Como la angustia tiene la cualidad de advertirnos, la angustia como nos enseña Freud, la angustia como señal de alarma, la angustia que señaliza el peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza que nos señaliza la angustia? Que hay un avance del goce del otro, frente al cual la angustia nos advierte que estamos siendo avanzados allí por algo del orden de que estamos quedando como objeto gozado, y aparece la angustia. Esto puede aparecer con un amigo que nos dice qué es lo que es bueno para vos, qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Y uno está en la conversación, uno se empieza a angustiar y la angustia te dice, no, bueno, para, eso será lo que vos pensás que es bueno para mí, pero yo voy a ver qué me parece a mí, ¿no? Pero ¿por qué no obedezco inmediatamente allí al otro? Porque la angustia me detiene. Si la angustia no detiene ese avance del goce del otro, me adapto y continúo obedeciendo. Allí aparece la voz del super yo, generalmente teniendo una enorme ferocidad. Y al haber faltado a la cita, la angustia, al lugar de esa angustia que faltó a la cita, por una acumulación de tensión y por algún factor desencadenante, a ese lugar va a ir a parar el ataque de pánico. Entonces, cuando yo les digo esto a mis pacientes, en general me putean, perdón la palabra, ¿no? Que yo les digo, en algún momento van a agradecer haber tenido estos ataques de pánico, ¿no? Por supuesto, ¿cómo puedo agradecer algo si es, por supuesto, es una experiencia espantosa, la del ataque de pánico? Es una experiencia en la cual hay una caída, yo siempre digo, de toda la lista que el DSM-4 con mucha precisión hace de lo que son los síntomas de ataque de pánico, hay uno que me parece el más importante. En el DSM-4 aparece desrealización, dice, sensación de irrealidad o despersonalización, estar separado de uno mismo. Es una caída yoica. Es un momento en el cual al sujeto se le mueve el piso y pierde toda... yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a alguien con un ataque de pánico, hay un desvanecimiento subjetivo. Eso es lo más... no es la taquicardia, no es la sudoración. Lo más terrible es que es un punto de vacilación del fantasma y de pérdida de realidad. El sujeto tiene de pronto la experiencia de que se le movió el piso, de que no sabe quién es, qué está pasando. Hay una pérdida yoica, ¿no? Eduardo, tengo justamente un paciente que en realidad lo había tenido por X razón, no, había dejado, se había ido del país y retomó justamente regresando y encontrándose así en situaciones panicosas. Y las palabras que utiliza son un poco las tuyas, ¿no? Es decir, yo que siempre tuve todo bajo control, esto no lo puedo controlar. ¿Cómo esto es intolerable? Es intolerable algo que sale del control, de lo que no puede manejar, ¿no? Y a raíz de esto también veía que vos tenés otro capítulo que es cómo actuar ante la urgencia, porque particularmente nunca me tocó estar con un ataque de pánico in situ, digamos. El paciente viene a relatar lo que le pasa, pero no me pasó nunca, estar con un paciente en una situación de urgencia, digamos. Sí. Bueno, yo cuando hablo de cómo
¿Cómo intervenir con urgencia? Me refiero más que nada al paciente que llega a relatarnos que está teniendo ataques de pánico, ¿no? Cuando alguna que otra vez me tocó de que lo tuvieran aquí mismo en el consultorio, ahí no hay mucho más que hacer que ir a buscar un vaso de agua, que ponerle una mano, que decirle que respire, estas cosas clásicas que uno... Después eso pasa, pero ¿cómo intervenir con la urgencia? La urgencia que tiene el paciente por una explicación de qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces yo ahí apelo a metáforas que tienen que ver con los significantes que al paciente le pueden ser familiares. Por ejemplo, si me encuentro con alguien que, pongámosle, es un ingeniero, ¿no? Que está acostumbrado a ese tipo de lógica. Entonces, por ejemplo, le voy a contar lo que pasa con una instalación eléctrica en una casa en la que de pronto se agregan 2 o 3 aires acondicionados, empieza a usarse planchas, se sobrecarga la línea de tal modo que la llave térmica salta. Se recalienta la línea no está, tiene cables finitos que no están preparados para esa carga que va a tener. Cuando se prenden todos los aparatos juntos, ¡pum!, salta la térmica. ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso en nuestra casa? Llamamos al electricista y hacemos que cambie los cables y nos ponga cables más gruesos. Es decir, hacemos que el sistema pueda resistir una tensión mayor. Bien, eso es lo que no podemos hacer con nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo no podemos ponerle cables más gruesos para que resista más. Entonces, lo único que podemos hacer es empezar a desconectar esos aires acondicionados que hemos puesto de más. Es decir, bajar lo que ha causado esa sobrecarga en la línea. Hay que ver cómo hacer para bajar la tensión. La tensión, no la tensión, la tensión, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay que empezar a desplegar dónde en su vida están sobrecargándose la línea. En su trabajo, en un trabajo que le implica una presión enorme, en su casa. En el caso que yo cuento, había vieron que le dije que ella estaba felizmente casada y tenía un hijo a quien adoraba, pero resulta ser que, bueno, dando vueltas a la historia, había un hermano que había fallecido de muerte súbita, la madre de ambos enloquece con la muerte de este hijo, y cuando ella tiene su hijo, la madre empieza a apropiarse y a deglutirlo, y empieza a nombrar a su hijo con el nombre de su hermano muerto, y empieza a alejarla a ella de su marido, y a apropiarse de esto, y ella, con una especie de sensación de deuda y de que pobre la madre, acepta todo esto. Lo acepta con naturalidad, sin darse cuenta de cómo esto la afectaba. Bueno, hubo que reacomodar algo de toda esta historia de que ella se recompone la relación con su marido, recupera a su hijo, empieza a dejar, a poner distancia con la madre. Bueno, este es un ejemplo de cómo empieza a bajar la tensión de lo que él afectaba, sin que ella, porque ella se iba a trabajar, le dejaba el hijo a la madre como si no pasara nada, ¿no? Bueno, otros casos he tenido de pacientes que estaban en un trabajo que les exigía una sobrecarga de tensión y de estrés enorme, y la sobrellevaban porque desde sus mandatos superyoicos y demás era lo normal lo que tenían que hacer. Bien, ejemplos como este. Esto es lo que yo llamo dar explicaciones. Dar explicaciones de que hay que dar una explicación acerca de las causas, de por qué el fenómeno, ¿no? De poder entender el fenómeno, y de que hay causas para ello, y que después el sujeto pueda ir a buscarlas, ¿no? Esto es también siguiendo la doctrina de lo que Freud nos enseña en Construcciones en Análisis, ¿no? Cuando dice, cuando
situaciones en las que el paciente no va a poder asociar. Precisa de la construcción del analista y a partir de la construcción que se va a imponer como una necesidad lógica, sea o no sea certera, la construcción no importa, lo va a llevar al paciente a una asociación a partir de esa construcción. Es como cuando uno le dice a un chico, mirá qué linda las Tres Marías, y uno nunca le explicó qué son las Tres Marías, ¿no? Entonces, si uno le dice, las Tres Marías son 3 estrellas que están una al lado de la otra, perpendiculares de ellos, mira el cielo y va a decir, ah, esas son las Tres Marías. Pero no, primero tiene que darle los significantes para que después el paciente los pueda ir a mirar en su historia. Por ejemplo, ¿qué pasó que dejó de angustiarse? ¿Qué hecho terrible durante un lapso prolongado de su infancia o adolescencia lo llevó a convertirse en un acorazado? En este caso que vos contabas de esta mujer que acompañaste a salir de ese lugar donde estaba el agujero del hermano muerto, también está la operación de la función paterna, ¿no es cierto? Como separando de lo incestuoso y por ahí empezar a construir algo de la estructura. Sí, efectivamente, no por nada el hecho traumático prolongado de su infancia había sido la desaparición del padre durante 2 años. Cuando ella tenía 9, 10 años, el padre, que era camionero, se dedicaba a camioneros de grandes distancias, en uno de sus viajes, viaja, no me acuerdo si Perú, Paraguay, no sé dónde, tenía que ir a hacer una entrega, y por 2 años no aparece más. Durante esos 2 años, la madre tiene que empezar a salir a trabajar y ella queda a cargo de su hermanito, que después fallece. En ese momento tenía 4 o 5 años. Lo empieza a llevar a la escuela, le hace la comida, la madre se va muy temprano a trabajar porque tenía que mantener esas 2 criaturas y volvía a la noche tarde. Y antes de irse, todos los días, le decía qué era lo que ella tenía que hacer si algún día no volvía. Si a ella le llegaba a pasar algo, bueno, ella durante esos 2 años, todos los días, hasta que la madre llega a la noche, se queda despierta esperando, cuando la ve venir a la madre de la ventana y se mete en la cama y se hace la dormida, ¿no? Imagínense, pero lo interesante es que ella me cuenta esta historia con una naturalidad total, como si fuera algo totalmente, bueno, sí, esto ya pasó. Bueno, después a los 2 años el padre de pronto apareció. El padre volvió, recuperaron una vida normal, y eso ya está, ya pasó, ¿no? Ahora, las marcas que esto dejó quedaron totalmente sin ningún registro. Y en ese tiempo fue que ella se convirtió en un robot que no se angustiaba por nada, ¿no? Ella cuenta que a partir de allí aparece el significante topadora. Ella a partir de allá siente que es una topadora, que no hay nada que la detenga, que tiene todo bajo control. Dice, mi único límite es resucitar a un muerto. ¡Opa! El hermano. ¡Wow! Era el único límite, yo lo único que no puedo es resucitar a un muerto. Pero fuera de eso, no. Todo lo que sea, bueno, hasta que aparecen los ataques de pánico, ¿no? Y se me está escapando algo, no sé si de lo que ustedes me preguntaron, se me está escapando algo a donde yo quería llegar. De la metáfora paterna. Claro, el lugar, bueno, justamente. El lugar del analista, ¿no? Y cómo acá, al estar absolutamente fuera de juego el mecanismo de la angustia, ella después, a lo largo de su vida, va metiéndose y haciendo como una topadora, con un gran éxito laboral, pero todo planificado, el marido cómo tiene que ser, en qué momento va a tener al hijo, todo planificadito, ¿no? Ahora, cómo eso iba sobrecargando ese cuerpo humano, porque hay un cuerpo humano ahí que no se puede reforzar más, ¿no? Entonces, bueno,
Hay que ver cómo, como decía Freud, actuar sobre la ecuación etiológica para bajar las cargas. Y es necesario hacerlo en el tiempo actual y ir a la historia para poder hacer lo que yo llamo la reproducción del objeto de la angustia. Porque la angustia estuvo, nada más que se la eliminó. Hay que hacer todo un trabajo previo de reproducción del objeto de la angustia para recién después poder ir al objeto del fantasma. Para poder empezar a trabajar la trama fantasmática, es necesario que algo de esa angustia vuelva a poder entrar en el registro. Porque son sujetos que no tienen registro. No tienen registro de lo que los afecta. Se pueden tragar todos los sapos, como se dice vulgarmente, sin tener ningún registro de eso. Entonces, si no empiezan a tener registro de lo que les duele, de lo que les hace mal, los ataques se van a seguir repitiendo. Porque los ataques no son otra cosa que una descarga brutal de adrenalina allí donde el cuerpo colapsa. Eduardo, ¿crees que hay mayor incidencia de este tipo de ataques en determinadas estructuras o no? O sea, es más probable que se dé o en la histeria, en la obsesión, digo, por una cuestión, nada, eso es estadística. No es... Creo que a la hora del trabajo no importa, pero se me ocurrió pensar si se daría más en alguna estructura que en otra. Yo creo que cuando hay una estructura neurótica bien estructurada neuróticamente, las chances son menores, ¿no? Un neurótico obsesivo bien estructurado como obsesivo y va a padecer todos los síntomas del neurótico obsesivo, pero no es tan fácil que tenga un ataque de pánico. Porque hace síntomas. Porque allí los síntomas cumplen la función del nombre del padre, ¿no? Acuérdense que inhibición, síntoma y angustia, nos enseña Lacan, son nombres del padre. Van a aparecer justamente allí en donde algo de lo fallido de la función paterna viene a ser sustituido por un síntoma, como Juanito, ¿no? Que allí en donde algo de la función paterna viene flojita, hace un síntoma fóbico y desplaza la figura paterna hacia los caballos, ¿no? Y aparece la fobia de los caballos. Bueno, por eso en los trastornos de pánico comienzan a restringirse los ataques a partir de los síntomas fóbicos en general. Se hacen agorafobia. Bueno, se dio un fenómeno muy curioso con lo que pasó el año pasado, con el inicio de la cuarentena. En los inicios, digamos, un ataque de pánico, por lo menos en lo que yo pude relevar en cuanto a casuística. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que encerrarse, quedarte en casa, autorizado y avalado desde el gran otro del Estado, hizo que eso produjera una especie de parapeto que hacía que no tuvieran, bajaba la tensión, ¿no? Desaparecían muchos de los elementos que hacían que esos sujetos entraran en situaciones que podían llevarlos al pánico. Pasado cierto tiempo, el efecto fue el contrario. El encierro mismo comenzó a generar todo tipo, que ustedes tienen que haber visto en el consultorio, todos los tipos de problemas que genera el encierro, para los que estaban solos, porque estaban solos, para los que estaban acompañados por los problemas de falta de intimidad o de pegoteo, de líos de la familia,
o los problemas económicos, los problemas laborales, bueno, todo eso después hizo que los ataques de pánico aumentaran exponencialmente. Claro, claro. El ahogo, ¿no? La asfixia. La asfixia, claro. Sí, sí. Hay algo que me llamó la atención. Uno de los últimos capítulos, cuando está titulado como El estallido del tiempo. Bueno, los nudos y el goce, ¿no? Pero el estallido del tiempo. ¿En qué sentido? Es un capítulo que escribo con mi amigo Esteban Levin. Ajá. Que él justamente venía investigando y trabajando sobre la cuestión del tiempo, y ese capítulo se agregó casi sobre el final. Porque efectivamente, en el punto del ataque de pánico, hay un estallido del tiempo, en el sentido de que el tiempo es la representación que tenemos del tiempo. ¿Sí? Es nuestra situarnos en relación a un pasado, un presente, un futuro. Claro, las coordenadas. En el punto del ataque de pánico hay una cristalización, ¿no? Por eso creo que se llama neurosis actual. Hay un puro actual, no hay virtualidad. ¿Sí? Lo virtual es la escena, por eso digo, hay una caída de la escena y el tiempo desaparece como representación. Claro. El tiempo es la representación del tiempo que tenemos. Claro. En el punto del ataque de pánico, el tiempo como tal desaparece y uno se encuentra como en un instante eterno en el cual no hay pasado, ni presente, ni futuro. O en todo caso es un puro presente, pero que ni siquiera se puede, porque el presente solo toma sentido en relación al pasado y al futuro, ¿no? Es un puro actual, diría. Es un momento en el que la realidad psíquica se desvanece, ¿no? Por eso lo llamaba Junger estallido, ¿no? Lo llamaba colapso temporal, lo llamaba él. Colapso temporal de la función del nombre del Padre, del ordenamiento que nos permite la función paterna, ¿no? Y ahí queda implicada la dimensión del fantasma, la dimensión del tiempo. Ahí tomamos algunos conceptos de Deleuze y demás, pero cuando lo vayan a leer. Bueno. Sí, claro. ¿En los niños o púberes se da del mismo modo? En los niños o púberes. Bueno, no sé si vos trabajás con niños, pero Esteban me parece que sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, muy interesante tu pregunta, porque justamente si uno puede abordar esta problemática en tiempos constituyentes, posiblemente, entre comillas, sea un modo de prevención de que ese sujeto termine estructurándose con esta falla a nivel de su aparato psíquico que implique no tener registro. Por ejemplo, recuerdo un caso, no lo atendía yo directamente, sino porque yo no atiendo niños, pero sí púberes, pero sí superviso a veces, y me acuerdo una analista que me traía a la supervisión un caso que había comenzado a atender de un chico que traía como síntoma que se accidentaba permanentemente, ¿no? 2 por 3 le estaban llamando a la madre que se había roto la cabeza, que había hecho así, se había golpeado la cabeza contra la pared y estaba sangrando, estaba jugando a la pelota y se rompió una pierna, todo el tiempo tenía todo tipo de accidentes. ¿Qué es lo que empezamos a relevar? Ese chico no tenía registro del dolor. No había registro, ¿no? Lo traigo por esto de tener registro, ¿no? ¿Y con qué tenía que ver que no tenía registro del dolor? Con que sus padres no sancionaban cada vez que se golpeaba como algo que duele. ¿No? Un nene
se golpea y uno lo abraza, y le acaricia, te golpeaste la cabeza, y te pone el hielo en el chichón. Bueno, el padre de este chico era un peleador de full contact, también una de estas cosas, y desde chiquito le enseñaba que los hombres no lloran y que no hay que, que hay que bancársela y que el dolor no importa. Bueno, y la madre se sometía a ese discurso y no, y la consigna era, vos no te metas, ¿no? Con las cuestiones del nene tenía que ser bien macho, bueno, por supuesto hubo que poner a trabajar a los padres. Pero esto me viene a la mente, me recuerda el punto de lo que yo antes estaba comentando respecto de la paciente que me contaba, que esto es lo que me olvidé de donde quería llegar, porque me parece muy importante porque es una indicación clínica fundamental, ¿no? Así como en este caso había que producir desde el otro, es decir, trabajar con los padres para que ese chico pudiera empezar a tener registro del dolor. Vino la típica que hago así, y eso fue una caricia o fue una cachetada, o fue una cachetada. No, eso es el sentido que le da el otro. El otro es el que le va a poner nombre a si esto es una caricia o es una cachetada, ¿no? En este caso, cuando esta paciente me contaba que su padre se había ido por 2 años y que ella tenía que hacerse cargo de su hermanito de 4 años y tenía 10 y iba a la escuela, lo llevaba al jardín, volvía, le hacía la comida, y me lo contaba como si no pasara nada. El afecto que faltaba lo empecé a poner yo como analista. Yo empecé a horrorizarme de su relato. Empecé a hacer un semblante, pero no desde la actuación, porque el semblante no es algo que uno haga de un modo calculado, sino que de verdad empecé a angustiarme y a mostrar esa angustia. Y a decirle, esto que me contás es terrible. Quedarte sola a los 10 años con tu hermanito de 4 todo el día, tiene que ser terrible. Bueno, recién ahí, a partir de ver en mi semblante la reacción frente a su relato, ella, por primera vez, estalla en llanto. Pero es porque yo le presto ahí, a través del semblante, en transferencia, ese afecto que faltaba. Esta es una indicación clínica que vale para cualquier otra situación, no solo para ataques de pánico, ¿no? Una vez que un paciente nos relata una situación de abuso o cosas así, como si fuera algo que no pasara nada, ¿no? Y la posición de la analista tiene que ser la de dejarse tomar y horrorizarse por ese relato horroroso que el paciente nos está contando como si no pasara nada. Digo, dice esto... Silvia, ¿no? Ay, perdón. No, digo, como dice Silvia, a veces que tenemos que prestar significantes muchas veces, que no nos asustemos de esas cosas que los analistas tenemos que hacer, ¿no? Tal cual, pensaba que esto desmitifica esto de poner la cara de póker. Tal cual. No, sí. Porque a veces tal cual es un gesto y no una palabra lo que hace efecto, digamos, efecto de a veces de interpretación, ¿no? Entonces, digo, para todos aquellos que siguen pensando que los analistas tenemos cara de póker. Y el lugar del muerto, ¿no? Claro. Tan equívoco. ¿Sí? No sé, tenés como en la última parte hay algo que, digamos, como una colaboración de 2 personas. Bueno, hay una interconsulta y el aporte de la psiquiatría. Sí, y el de Graciela Giorgetti desde el shiatsu. Desde el cuerpo hacia el alma. Sí. Sí. Bueno, no sé por cuál de los dos empiezo. En realidad los dos tienen que ver con lo mismo. Uno es más clásico y el otro es una vuelta que yo me permito a partir de mi experiencia. A ver, vayamos primero al más clásico, que es la interconsulta psiquiátrica.
o la intervención, como me gusta a mí más llamarlo, como la nombra allí en Nicolás Tulupas, gran amigo, psicoanalista, psiquiatra, que es el que escribe ese capítulo. Cuando nos encontramos, o sea, la gran pregunta que está en ese capítulo es cuándo hacer una derivación a psiquiatría y cuándo no es necesaria. Cuándo podemos evitarla y cuándo no podemos evitarla. Bueno, si el paciente no puede enmarcar, si lo que lo invade del orden de lo que llamaba Freud la angustia automática, ¿no? Y no puede darle ningún marco a esa angustia, y llega a las sesiones y lo único que hace es contarnos de la sesión anterior a esta, cuántos síntomas, como él los puede llamar, tuvo. Y el lunes me desperté con taquicardia, no sé qué, me fui a la guardia, volví después a la tarde, empecé con sudoración, bueno, ayer me pasó. Si no puedo hablar más que de eso, dosis racionales de clonazepam es lo único que yo creo que puede permitir que algo de esa sintomatología que lo invade de tal modo empiece a atenuarse y entonces puedan empezar a hablar y a contarnos algo de lo que les pasa en su realidad cotidiana, y que puedan empezar a contarnos algo de su historia. Y que puedan escucharnos, que puedan escuchar las explicaciones, los significantes que les prestamos, porque si no, no pueden escuchar nada. Lo único que pueden hablar es de lo que los desespera. Si eso es lo que sucede, la interconsulta con el psiquiatra es necesaria para poder dar algo que, en general, yo por eso digo, clonazepam fue lo que más funciona, es el clona, en cuanto a que es el ansiolítico más adecuado para frenar el ataque de pánico. En general se da el sublingual, que produce que es ahí donde el sujeto, el que ya lo ha tenido ya la ve venir, se pone el clon abajo de la lengua y evita que se desencadene el ataque, ¿no? Y entonces después puede venir a la sesión y empezar a hablar de lo que les pasa, ¿no? El otro capítulo tiene que ver con qué otras herramientas podemos apoyarnos los analistas, ¿no?, para acompañar este proceso, mientras tanto se llega a este trabajo de historización, a este punto en el cual puede el sujeto empezar a enlazar psíquicamente, y mientras tanto está bajo la amenaza permanente de que le dé un ataque. Entonces, en esos momentos, yo, por ejemplo, les recomiendo que hay que hacer todo lo contrario de lo que el sentido común nos indica. Cuando alguien empieza a sentir palpitaciones, por ejemplo, el impulso es ir y quedarse quieto, recostarse, meterse en la cama, quedarse quieto en un sillón, taparse. Bueno, yo le digo, haga todo lo contrario. ¿Te gusta bailar? Pone música y ponete a bailar. Porque lo que hay es una sobrecarga en el cuerpo, una descarga de adrenalina que necesita descargarse. Es un cuerpo que está sobrecargado, necesita descargarse. Entonces, quedarse quieto es lo peor que hay. Porque aparte, lo único que hace es darse cada vez más manija, ¿no? Ahí aparece el primo hermano del ataque de pánico, que es la hipocondría. Toda la figuración hipocondríaca es prima del ataque de pánico, ¿no? Entonces, en ese momento hay que hacer cosas, poner el cuerpo en movimiento, y entonces también acompañarse, si el paciente está en condiciones, de herramientas que le permitan poner el cuerpo, ese cuerpo que había perdido el registro, empezar a recuperar ese registro. Por eso este capítulo lo escribe Graciela Giorgetti, que es la directora y fundadora de la escuela de Shiatsu Namikoshi, que es una línea muy, muy
reconocida oficialmente de medicina en Japón, y que trabajan con digitopuntura, o sea, con los mismos puntos de la acupuntura, de la medicina china, pero con presiones con los dedos. Y entonces hay una conexión allí entre el paciente y terapeuta, y que está orientado a que se pueda ir descargando esa energía que la sobrecarga. Yo digo, puede ser el shiatsu, puede ser un osteópata, puede ser kinesiología, o puede ser tus clases de baile, o este caso de esta paciente que les contaba, en medio de los relatos me entero que cuando era jovencita le gustaba mucho correr, hacía atletismo. Y entonces yo le recomiendo que cada vez que vea venir un ataque salga a correr. Bueno, tiempo después se convirtió en maratonista. Terminó corriendo maratones. Pero cada vez que empezaba a sentir que la empezaba a invadir la sensación de que le estaba por dar un ataque de pánico, en lugar de, como hacía antes, quedarse quieta, se calzaba las zapatillas y salía a correr, ¿no? Y eso descargaba, evitaba que sufriera el ataque. Bueno, todo ese capítulo da como un fundamento desde la medicina oriental, ¿no? Una articulación interesante para que los psicoanalistas también podamos abrir la cabeza. Abrir un poco la cabeza. Y no leer solo a Freud y a Lacan, Ay, toda una fundamentación desde la medicina oriental acerca de cómo las corazas musculares hacen que toda esa energía se quede concentrada dentro del cuerpo y reclame una descarga que termina siendo brutal en los que llamamos ataques de pánico, ¿no? Son descargas brutales fundamentalmente de adrenalina. Claro. Sí. Eduardo, ya nos vamos porque ya tenemos, nos venimos pasando unos minutos, pero estás sosteniendo dos grupos. Uno en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que es un grupo, es un seminario, es un grupo, a ver, ¿cómo? No, eso es en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que estamos con la construcción del caso, que es un sábado, cuarto sábado de cada mes. Hoy tuvimos la reunión, nos quedan 3 reuniones más. Pero yo quiero aprovechar este espacio que les agradezco mucho que me dan para invitar a todos los que quieran, porque yo una vez, el año pasado hice 2, pero este año todavía no lo había hecho, pero ahora a mitad de septiembre yo inicio un curso específicamente de abordaje de atención de pacientes con ataque de pánico. Es un curso que va a ser de un mes, 5 encuentros, todos los jueves a las 19:30 horas. Así que bueno, el que les pueda interesar, info Eduardo Urbach, les paso el chivo, es mi mail, urbach@gmail.com. Me manda un mail ahí, le mandamos toda la información. Puede hacerse en forma, o sea, va a ser por Zoom, se puede hacer a esa hora, o como se graba por Zoom, hay veces que hay gente que se anota igual y después les reenvía a la clase, después como broche de oro de los que hicieron la clase se les hace llegar el libro completo en PDF. Pero bueno, yo hice ya un curso de estos 2, hice el año pasado, y fue muy impresionante ver cómo me encontraba con colegas que estaban atendiendo pacientes de ataque de pánico, y bueno, como me había pasado a mí y nos pasó a muchos, no teníamos la menor idea de cómo abordarnos ni dónde encontrar bibliografía, herramientas, porque realmente es contrario al sentido común y a la formación que hemos tenido como analistas. Yo, por lo menos en la facultad, en mis años, que yo la cursé allí por los 80, no se hablaba de ataque de pánico. No se nombró la palabra ataque de pánico en los 6 años. Bueno. Bueno, esto con yo solamente quiero agradecerles mucho por este espacio y lo agradable de conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por
Nosotros hoy nos vamos a despedir en lugar de un tema musical que a veces Facebook decide cortarnos. Claro. Con una poesía de Alejandra Pizarnik que se llama El despertar y dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte, y sonríes detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz al final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Wow. Bueno. Bueno, fuerte. Sí. Como para como el final. tema de hoy. Sí. Así bueno, es. Muchas gracias, Eduardo. Mediados de septiembre, entonces, por infoeduardourbach@gmail.com pueden estar conectándose, así, bueno, conectándose no, escribiendo, así, bueno, investigan a fondo estos temas que realmente son muy singulares y son muy caros a nuestra práctica, porque de Juanito no salimos a veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir mi experiencia, transmitirla. Para mí es un trabajo que tiene a esta altura ya una dimensión ética, porque parece que es necesario que compartamos y que podamos transmitir y retransmitir una experiencia que es novedosa. Uh-huh. Sí. Abre a un campo para el que antes esto quedaba en el campo para los psiquiatras, de los médicos, ¿no? Los cognitivos, que sabían cómo hacer, pero si los analistas no tomamos ese lugar, lo toman otros y no tienen en cuenta las causas que producen el fenómeno. Uh-huh. Es la única manera de abordarlas con eficacia, porque si no se pienso de que estos son una enfermedad crónica que no tiene cura. ¿No? Y que entonces necesitas medicación de por vida. Y la realidad es que si uno los trata efectivamente, desde lo que el psicoanálisis nos aporta, los ataques de pánico desaparecen para el resto de la vida.
Bueno, un placer y nos Muchas estaremos gracias. viendo, en algún momento nos estaremos viendo de verdad. Esperemos que pronto. Esperemos. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros será hasta nuestro próximo encuentro, María De Marta. acuerdo, Vivi. Bueno, buenas noches. Un beso. Gracias por todo. Chau, Muchas chau. gracias. Chao.